過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる消えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた求めない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Diego Martínez, que se unió al canal con el rango "Estás loco, joder pibe, estás crazy". Un saludo para Sansi Fernando Velázquez, que se unieron al canal con el rango "Dios Universal". Un saludo para Juegos King, Sebastián Mendoza, Gino Fanfic, Chloe Golden, Bamboo Random, Rimuru Chiquito y Daniel Lucero, que se unieron al canal con el rango Semidios Universal. Un saludo para Leo de Gario Caballero, Niel Vid, Alex Freddy, Gutiérrez JR, José Luis Rodríguez, Basi Rodríguez y Gabriel Nicolás, que se unieron al canal con el rango Toya Medias. Un saludo para Samael 117, Spectra Phantom, Levin Linares, Luis, Sumo, Ángel de Macra, Lalo Peña, Master San Suárez, Ernesto Yilcinar, Pablo C. Rueda B, Arc Luriel, Abraham 133Z, Nicolás Álvarez, Jair Rivera, Bradley Torres, Xvin Gamer, Jonathan, Octavio Raya, Kuranami Case, Michael Fernández, Alex, Asgi 33, Vincenzo, Kevin, Fede Mateo, Goan, Gato Soviético, Brian Morales, Grim Pasugo Enrique Sidelev, Espíritu de Luz, Luis Humberto, Beldesatot, Alejandro López, Kurokiba 049, Michael Cubo, Edgar Martínez, C7 Cercero y Mauricio Hernández, que se unieron al canal con el rango Caramelito. Gracias a todo por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Unos minutos después, llanuras de Namek estar en un planeta alienígena, volando por el aire a velocidades hipersónicas, sonaba como algo propio de una aventura legendaria, del tipo que haría que incluso el viajero espacial más hastiado se sentara y tomara nota. Pero, en realidad, era muy aburrido. La novedad inicial del terreno se disipó muy rápidamente, y ciertamente no ayudó el hecho de que Namek aparentemente contara con un solo bioma, una extensión monótona de islas, árboles y pasto idénticos que se extendían sin fin hasta donde alcanzaba la vista. Era como si el planeta hubiera sido copiado y pegado con pocas variaciones, lo que llevó al viajero a preguntarse si estaban atrapados en algún bucle cósmico del día de la marmota. Afortunadamente, su viaje no había sido excesivamente largo, y solo había pasado 1 o 2 horas desde que partieron. Por lo general, cubrir distancias tan inmensas a velocidades de vuelo estándar habría llevado muchas horas, si no medio día. Sin embargo, Ajax había manipulado la densidad del aire frente a ellos usando la manipulación externa de Ki, eliminando efectivamente la resistencia del aire. Les había permitido atravesar Namek a velocidades que superaban con creces los límites de su nivel de poder. Fue uno de los muchos trucos inteligentes que había aprendido de Kami. En el transcurso de aproximadamente un mes bajo la guía de Kami en la cámara, Ajax conoció aspectos más complicados de la manipulación externa de Ki. Un aspecto particularmente notable, sin toda la jerga técnica, se centró en manipular el Ki emitido por otros. En sus fases iniciales, esta técnica le permitió ocultar sus firmas de energía o las de otros dispersando manualmente la liberación de energía sutil, de modo que no viajara demasiado más allá de su vecindad. En términos científicos, se parecía más a la tecnología de interferencia que a la tecnología de camuflaje o sigilo, por lo que no era completamente infalible en la práctica.
Sin embargo, era lo suficientemente buena para sus propósitos y era la razón por la que Ajax se sentía a gusto volando en lugar de correr y saltar, como lo hacían Krillin y Gohan en la historia original. En cuanto a las etapas avanzadas de esa técnica, esta extensión de la manipulación externa del ki le permitió tomar el control del ataque de ki de otro individuo una vez que había viajado una distancia significativa desde su origen, lo que teóricamente haría que el ataque de ki fuera ineficaz contra él. Sin embargo, no era tan poderoso como parece, ya que factores como la fuerza del oponente, su habilidad para manipular el ki y la distancia relativa son factores limitantes. Pero cuando todas las condiciones se alinean, el otro tipo está esencialmente jodido. Lamentablemente, a pesar de la guía paciente de Kami, Ajax todavía era bastante malo en eso. El problema principal surgió de su dominio limitado del ki, especialmente en comparación con Kami, lo que significaba que necesitaba varios segundos para ejecutarlo. Esto significaba que no podía implementarlo de manera efectiva en escenarios de combate, donde los intercambios ocurrían en milisegundos en altos niveles de combate. Dicho esto, la comprensión rudimentaria de Ajax de la técnica le había permitido improvisar lo suficiente para satisfacer sus necesidades inmediatas. No es un maestro, pero para tareas con pocas exigencias, como ocultar su presencia de miradas indiscretas, no hay problema. En una nota positiva, se movían mucho más rápido de lo que Freezer y su séquito alguna vez lo habían hecho, un hecho que le trajo a Ajax una sombría sensación de satisfacción. La aldea a la que se dirigían ahora era la más cercana al destino actual de Freezer, lo que la convertía en el próximo objetivo más probable. Debido a la considerable mejora de velocidad que Ajax podía proporcionar, el trío de terrícolas había sido elegido para dirigirse a esta ubicación en lugar de a Piccolo, para darle a la aldea la mayor cantidad de tiempo posible para prepararse para Freezer. Simultáneamente, también era porque Ajax necesitaba conseguir a Dende, pero eso permaneció sin revelar a los demás por el momento. El pitido del radar del dragón se intensificó, señalando su inminente llegada a su destino. Y luego, finalmente, apareció a la vista. Una aldea modesta ubicada en una isla de tamaño razonable, sus edificios ordenados prolijamente a lo largo de la costa. El trío se detuvo y aterrizó en las afueras de la aldea, su presencia atrajo la atención de los namekianos que se dedicaban a sus tareas diarias. La llegada abrupta de extraños provocó inquietud entre los aldeanos, quienes se retiraron apresuradamente detrás de la seguridad de las fronteras de su aldea, con los ojos abiertos por la aprensión. Ajax, Krillin y Gohan intercambiaron una mirada silenciosa pero significativa, reafirmando el acuerdo que habían hecho entre ellos anteriormente. Como estaban allí por motivos diplomáticos, lo último que querían era que los confundieran con los invasores. El trío permaneció inmóvil, sin hacer ningún movimiento para avanzar más profundamente en la aldea. En cambio, se quedaron en el borde de la aldea, un gesto silencioso de reconocimiento de la soberanía de los namekianos y una demostración de sus intenciones pacíficas. Esperarían pacientemente, permitiendo que los aldeanos decidieran si acercarse a ellos o mantener su distancia. Mientras Ajax escaneaba la aldea, una ola de una sensación de familiaridad lo invadió. Parecía como cualquier otro asentamiento namekiano en sus recuerdos. Grupos de estructuras blancas y puntiagudas contra el fondo verde del paisaje de Namek. Ajax podía ver a numerosos namekianos observándolos con cautela desde sus hogares, su aprensión inicial aparentemente dando paso a la curiosidad. Los pensamientos de Ajax se dirigieron a Dende. Quizás el joven namekiano estaba allí en alguna parte. Mientras continuaba observando las estructuras blancas y puntiagudas y los rostros curiosos que se asomaban, Ajax tuvo una repentina revelación. Los edificios tenían un parecido sorprendente con las conchas de moluscos, sus formas curvas brindaban refugio a los namekianos en su interior como capullos protectores. Ajax arqueó una ceja. ¿Podría ser que el diseño arquitectónico de los edificios fuera un juego de palabras inteligente? Sabía que Toriyama Sensei nombró a los namekianos en honor a las babosas o caracoles. Eso era un hecho bien conocido, y ahora, en retrospectiva, la apariencia de concha de sus hogares parecía casi demasiado perfecta para ser una mera coincidencia. Con una sonrisa irónica, Ajax sacudió la cabeza divertido. Bueno, ¿no es eso algo? Murmuró para sí mismo en voz baja, aprendes algo nuevo todos los días. Sus reflexiones se interrumpieron abruptamente cuando tres namekianos musculosos se acercaron a ellos. Uno caminó con confianza al frente, acompañado por los otros dos que lo flanqueaban como guardaespaldas.
El namekiano líder lucía un chaleco azul y una capa, mientras que sus compañeros se ponían chalecos de diferentes tonos con fajas de tela blanca atadas alrededor de sus cinturas. Eran estos los mismos tres que se habían enfrentado valientemente a Freezer, solo para ser aniquilados por Dotoria. Ajax realmente no podía decirlo. No quería sonar racista, pero para su cerebro humano, todos los namekianos se veían notablemente similares. Era como diferenciar ardillas. Podías hacerlo, pero necesitabas algo de tiempo para hacerlo. Sin embargo, Ajax habría apostado el meñique izquierdo de Krillin a que eran quienes él sospechaba que eran. Dadas las circunstancias, se sentía razonablemente confiado en su suposición. Además, estaba seguro de que a Krillin no le importaría. Pero cualquier atisbo de diversión se evaporó cuando el namekiano del frente comenzó a hablar. Sus palabras eran un flujo confuso de sonidos incomprensibles. Oh, mierda. Ajax miró a sus compañeros, quienes le devolvieron miradas igualmente desconcertadas. Al observar las expresiones perplejas del trío frente a él, el namekiano líder se detuvo, reconociendo la barrera del lenguaje entre ellos. Con un suspiro resignado, hizo un gesto hacia lo que parecía ser un namekiano adolescente. El joven namekiano se apresuró a acercarse, mostrando un dejo de vacilación y confusión. Después de un breve intercambio con el namekiano del chaleco azul, el adolescente namekiano levantó la mano y comenzó a cantar una serie de palabras en los tonos melódicos de su lengua materna. Luego, retrocedió unos pasos respetuosos. Por un breve momento, no pasó nada. Eso fue hasta que el namekiano líder habló de nuevo. «Saludos, viajeros», dijo con voz profunda. «Soy conocido como Escagor, y les doy la bienvenida a nuestra modesta morada. ¿Por qué nos buscaban?» Mientras el guerrero namekiano se dirigía a ellos, Gohan y Krillin intercambiaron miradas incrédulas, sus jadeos de asombro delataban su asombro ante la repentina comprensión del idioma extranjero. Ajax también sintió una oleada de sorpresa, aunque su emoción predominante era el alivio. Estaba contento de que la barrera del idioma hubiera sido superada. Con toda la confianza que pudo reunir, Ajax dio un paso adelante y miró fijamente a Escagor. «Hola. Somos de un planeta llamado Tierra. Recientemente, nos encontramos con una invasión de una formidable fuerza armada conocida como la Fuerza Freezer. Hemos venido a advertirles que ustedes son su próximo objetivo y que actualmente están lanzando una invasión contra su gente». Escagor inclinó la cabeza y escuchó en silencio, su expresión era ilegible mientras observaba al trío frente a él en busca de algo que solo él sabía. «Perdóname si me resulta difícil simplemente aceptar tus palabras. ¿Cómo podemos estar seguros de que no son los invasores sobre los que nos advirtieron? Y, de hecho, ¿cómo llegaron a saber la ubicación de nuestro planeta?» La voz de Escagor tenía un dejo de escepticismo mientras expresaba sus dudas. Gohan y Krillin miraron a Ajax. Habían depositado su fe en él, sabiendo que Ajax nunca les había fallado antes, pero aún así, no pudieron evitar sentir un atisbo de preocupación ante el enfoque bastante brusco. Esperaban que Ajax supiera lo que estaba haciendo. Pero no estaban demasiado preocupados. Ajax siempre parecía saber lo que estaba haciendo. Ajax permaneció imperturbable, enfrentándose al escrutinio de Escagor sin vacilar. Era una pregunta justa, considerando todas las cosas. Bastante justo que fuera una entre muchas que Ajax había anticipado y preparado. Mi mentor, que es el equivalente a un gran anciano en nuestro planeta, resultó ser un namekiano, explicó Ajax, su voz tranquila y mesurada. Creó un conjunto de Dragon Balls, que fue por lo que nos invadieron. Con deliberado cuidado y lentitud, Ajax metió la mano en su bolsillo, recuperando algo pequeño. De la esquina con un movimiento rápido de su muñeca, Ajax notó que los dos guardias que flanqueaban a Escagor se tensaban, sus músculos se tensaban como resortes listos para saltar. Estoy a punto de materializar un objeto. Aparecerá con una bocanada de humo, y prometo que no representa ninguna amenaza. Por favor, no lo ataquen. Escagor asintió y gesticuló una vez más. Los tres namekianos excepto él dieron unos pasos cautelosos hacia atrás, con sus defensas elevadas mientras observaban desde una distancia segura. Con un hábil movimiento de su muñeca, Ajax soltó la cápsula, dejándola caer al suelo. En un instante, una nube ondulante de humo verde surgió del pequeño contenedor, arremolinándose y fusionándose hasta revelar la forma inconfundible de su nave espacial namekiana. Susurros silenciosos y jadeos colectivos de asombro recorrieron a los namekianos reunidos cerca cuando apareció la nave. Incluso el guardia típicamente estoico que flanqueaba a Escagor se quedó con la boca abierta en un asombro silencioso.
Skagor frunció el ceño ligeramente al reconocer la nave que tenía delante. Era una reliquia de una era pasada, de un pasado más amable y próspero que se había desvanecido hacía mucho tiempo en los anales de la historia. A través de las descripciones de Lord Guru, supo que este era uno de esos iconos de un Namek que existía antes de los estragos del cataclismo. Aunque nunca había presenciado personalmente esa era, ni había visto nunca un barco así, sabía inequívocamente que era de origen namekiano y era algo que ya no existía en Namek. Las palabras de sus invitados tenían verdad en su interior, entonces. Apartó la mirada del barco cuando notó que Ajax comenzaba a hablar de nuevo. No tenemos mucho tiempo. Un enemigo ridículamente poderoso ya ha obtenido 3 de tus Dragon Balls y ahora está buscando la 4ª en esa dirección. Ajax hizo un gesto vago hacia la aldea a la que se dirigía Freezer. Ajax se sintió un poco mal por abandonar la aldea a su destino, aunque solo un poco. En realidad, no había nada que pudiera hacer allí. Aunque salvar a una persona era manejable, rescatar a una aldea entera era una historia completamente diferente. Dadas sus capacidades actuales, intentarlo no era diferente a suicidarse. Después de su reajuste mental, quería hacerlo mejor, sí, pero no era perfecto. No era un héroe de Gary Stu Shonen que gritaba sobre el poder de la amistad. Sentía que tenía un deber con sus amigos porque eran sus amigos, pero no estaba dispuesto a arriesgar su vida por personas que ni siquiera había conocido. Dudaba mucho que estuviera haciendo enemigos cuando decía que se priorizaba a sí mismo y a sus amigos sobre los extraños. Antes de que Skagor pudiera formular una respuesta, un estallido repentino atravesó el cielo distante sobre ellos. Instintivamente, todos los ojos se volvieron hacia arriba, atraídos por el origen de la perturbación. A lo lejos, contra el lienzo del cielo verde musgoso, 2 formas esféricas atravesaron el horizonte, dejando atrás un rastro ardiente de color carmesí a su paso. El corazón de Ajax se encogió al ver eso, y se le formó un nudo frío en el estómago. Reconoció esos orbes de fuego demasiado bien. Indicaban la llegada de los jugadores finales en este juego desgarrador. El tiempo del guerrero Z se estaba acabando. Eso debe ser Vegeta y Nappa. El color desapareció del rostro de Krillin mientras pronunciaba los nombres que evocaban miedo dentro de él, un miedo que había persistido desde su encuentro inicial. Incluso Skagor, conocido por su compostura y estoicismo, no pudo ocultar la severidad de su expresión mientras procesaba las implicaciones. Sin dudarlo, giró y ladró órdenes rápidas al adolescente namekiano que había lanzado el hechizo de traducción. Las palabras de Skagor salieron tan rápido que abrumaron la capacidad del hechizo de traducción, dejando la traducción incompleta. Sorprendido por la repentina intensidad de Skagor, el adolescente namekiano dudó brevemente antes de cumplir con la orden. Su mirada se desenfocó mientras hacía gestos peculiares en el aire. Entonces, el rostro del adolescente namekiano palideció y comenzó a temblar. Incluso sin palabras, Skagor era más que capaz de inferir el significado. Con un gruñido, gritó una orden que resonó por toda la aldea. Esta vez, su orden fue traducida rápidamente por el hechizo. Alguien contacte a Lord Guru y ponga a Nail en línea ahora mismo. Después de dar su orden y ver a toda la aldea cobrar vida, Skagor se volvió hacia el trío terrícola y asintió solemnemente. Les agradezco por advertirnos de esta amenaza, y por eso, toda la raza namekiana tiene una deuda de gratitud con ustedes. Ajax volvió a encapsular la nave y asintió, pero ahora que su objetivo principal se había cumplido, quería abordar algunas preocupaciones adicionales sobre la aldea que habían surgido. Sus recuerdos del arco inicial de Namek eran, en el mejor de los casos, incompletos en cuanto a los detalles, y había algunas observaciones que no, bueno, es mejor preguntarle directamente a Skagor. No quiero ofenderte, Skagor, pero ¿puedo hablar con el anciano de la aldea? La situación es bastante grave. Skagor se rió entre dientes, encontrando diversión ante la pregunta a pesar de la amenaza que enfrentaban. ¿Por qué? Por supuesto. No necesitas buscar más. Yo soy él. ¿Qué? La voz de Ajax vaciló cuando un escalofrío le recorrió la columna vertebral. A pesar de la inquietud que se acumulaba en su estómago, se aferró a la pizca de esperanza que le quedaba y señaló en 2 direcciones. Si puedo preguntar, ¿cuáles son los nombres de los otros 2 ancianos en estas direcciones que aún no han sido atacados? Gran anciano Guru y anciano Tsuno, respondió Skagor con total naturalidad. Ajax sintió que la sangre se le helaba en las venas. Lentamente, volvió la mirada hacia el horizonte distante donde la presencia siniestra de Freezer habría resplandecido como un sol oscuro si hubiera estado más cerca. El horror se envolvió sobre él como un sudario sofocante.
Oh, mierda, tenía una sensación de hundimiento, de que podría haber cometido un grave error. El anciano de la aldea, en esa dirección. El dedo de Ajax tembló mientras señalaba hacia la dirección en la que se había dirigido Freezer, su voz temblaba con miedo. Skagor soltó un suspiro cansado, su expresión nublada por la tristeza mientras sacudía la cabeza. Esa debe ser la aldea del Elder Moori. Por desgracia, solo podemos esperar que puedan sobrevivir a cualquier prueba que se les presente. Entonces, ¿eso significaba que Dende estaba allí? La comprensión que Ajax había tenido miedo de reconocerlo dejó jadeando como si una enorme roca lo hubiera dejado sin aire. Un momento después, Ajax rápidamente reestructuró sus prioridades y tomó su decisión. «No vengas tras de mí», exclamó Ajax, despegando de inmediato. El suelo debajo de él se hundió por la fuerza de su aceleración mientras despegaba hacia la presunta ubicación de Freezer. Rápidamente alcanzó velocidades hipersónicas, superando incluso su velocidad anterior cuando viajaba con Krillin y Gohan. «¡Oye!». El grito de Krillin, teñido de incredulidad, fue ahogado por la ráfaga de viento. A medida que la figura de Ajax se hacía cada vez más pequeña, Krillin se preparó para perseguirlo. Sin embargo, sus intentos de perseguir a Ajax se vieron frustrados cuando golpeó su cabeza contra una barrera de aire sobre él detuvo su ascenso. Al reconocer la técnica de Ajax, Krillin regresó al suelo, frotándose la cabeza con frustración y dolor. A su lado, Gohan también aterrizó de nuevo en el suelo, tras encontrarse con una barrera propia. ¿Qué diablos fue eso?, murmuró Krillin en voz baja, frunciendo el ceño en confusión. Pensé que había dicho nada de heroísmo, pero al final, solo pudieron observar impotentes como la figura de Ajax desaparecía en la distancia. Llanuras en Namek. Vegeta salió inmediatamente de su cápsula en el momento en que se abrió lo suficiente para que él pudiera pasar. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji del ojo, así sabré quiénes ven mis videos completos. Sin dudarlo, voló hacia el cielo, sin molestarse en esperar a que la puerta de la cápsula se cerrara detrás de él. Mientras tanto, Nappa intervino para manejar la situación, controlando hábilmente ambas puertas de la cápsula para asegurarse de que estuvieran bien cerradas. Muy arriba, Vegeta desplegó su sentido Ki, esforzándose por detectar cualquier señal de poder en las cercanías. Sus sentidos se extendieron hacia afuera, escaneando el área en busca de cualquier signo de vida o energía. ¿Estás captando algo, Vegeta?, gritó Nappa mientras ascendía para unirse a Vegeta a su altitud. Los ojos de Vegeta se entrecerraron en concentración mientras continuaba buscando, su enfoque era evidente en la forma en que se tensó. «Nada», murmuró con el ceño fruncido. Esto era preocupante, ya que implicaba que habían aterrizado demasiado lejos de algo significativo. Sin dejarse intimidar por el resultado inicial, Vegeta se esforzó por estirar su sentido del ki cada vez más, llevando al límite sus límites para expandir su alcance en busca de cualquier señal de poder detectable. ¿Qué demonios? ¿Los exploradores no detectaron nada? La voz incrédula de Nappa se escuchó desde el lado de Vegeta. La proximidad del general Saiyan hizo que su aluvión de comentarios poco halagadores sobre tecnología poco confiable fuera audible. De primera línea, mi trasero. Si no pueden identificar nada, entonces algo está muy mal con ellos. Vegeta encendió su explorador sin decir palabra, su expresión estoica enmascaró por completo cualquier indicio de vergüenza por el descuido. No se había dado cuenta exactamente cuándo sucedió, pero en algún momento, instintivamente había comenzado a confiar más en su sentido del ki que en el explorador. El sentido del ki era simplemente más intuitivo, más conectado con la esencia de su ser. El explorador, por otro lado, era una herramienta, útil, pero en última instancia una ayuda externa. Aunque no se arrepintió de este cambio ni por un momento, tuvo que admitir que en términos de alcance, los exploradores aún tenían la ventaja absoluta. Al poco tiempo, el explorador tarareó una melodía pegadiza y se encendió, procesando rápidamente los datos y escaneando en busca de cualquier nivel de potencia dentro de su considerable alcance. Aunque no intercambiaron palabras, Vegeta le lanzó una mirada de reproche a Nappa sin perder el ritmo. Habiendo conocido a su subordinado durante tanto tiempo, podía adivinar fácilmente lo que estaba pasando por esa cabeza calva vacía. Retó a Nappa a decir algo. De hecho, lo desafió 2 veces. Nappa, captando la intensidad de la mirada asesina de Vegeta, levantó ambas manos en señal de rendición fingida. Está bien, parecía decir su gesto, reconociendo la reprimenda silenciosa de Vegeta.
A pesar de esto, no pudo reprimir la enorme sonrisa que se extendió por su rostro ante el familiar y revelador sonido de un scooter encendiéndose. Momentos después, cualquier alegría restante se esfumó de la pareja cuando sus scooters parpadearon en rojo. Un texto carmesí en negrita se desplazó implacablemente por sus pantallas en una línea continua y siniestra. Anulación del scooter iniciada. Todas las funciones desactivadas. Bueno, joder. Las palabras de Nappa resumieron perfectamente su situación. Sin embargo, Vegeta no era de los que se daban por vencidos a la primera señal de problemas. Con los ojos entrecerrados, ingresó hábilmente una serie de códigos y comandos en su scooter. Después de un momento tenso, frunció el ceño con frustración. El mensaje de advertencia permaneció obstinadamente sin cambios. TSK. Estaban un paso por delante de nosotros, espetó Vegeta, chasqueando los dientes con irritación. Se inclinó ligeramente hacia Nappa para explicar. Mi código de anulación de administrador fue rechazado, así que esto debe ser obra de Zarbon. Vegeta no consideró conveniente dar más detalles. La lógica debería ser evidente. Entre aquellos con autoridad que excedía la suya, Jinju estaba Dios sabe dónde, y Freezer, bueno, ese lagarto dependía demasiado de Zarbon como para recordar siquiera su propio código maestro. A veces, Vegeta dudaba que Freezer pudiera siquiera limpiarse el trasero sin llamar a Zarbon. Vegeta se cruzó de brazos, pensando furiosamente. Como se esperaba del gran general de la fuerza Freezer, Zarbon había demostrado una vez más su brillantez estratégica con una estrategia hermética. Lo primero que había hecho Zarbon era quitarles la vista, dejándolos efectivamente ciegos, un ataque estratégico brillante considerando lo dependiente que era la fuerza Freezer en su conjunto de los exploradores. Al desactivar sus exploradores, Zarbon los había despojado de su principal medio de reconocimiento y comunicación, obligándolos a buscar Namek a ciegas. Y Namek no era un planeta pequeño de ninguna manera. En el fondo de su mente, Vegeta no pudo evitar admirar a regañadientes la previsión de Zarbon. Esto no se trataba solo de desactivar su tecnología, también era un golpe psicológico devastador, un recordatorio de su vulnerabilidad, destinado a sacudir su confianza. O al menos lo habría sido, si hubiera sido el Vegeta de antes de su intento de invasión de la Tierra. Su no victoria en la Tierra le había enseñado mucho. Casualmente, Vegeta aplastó su rastreador en sus manos, reduciéndolo a innumerables piezas pequeñas de metal que cayeron como polvo metálico al suelo. Con Zarbon desactivando los rastreadores, ahora solo servían como rastreadores en tiempo real balizas para su ubicación. Pasivos, no activos. Lanzó una mirada a Nappa, una orden silenciosa que el general Saiyan entendió al instante. Sin decir otra palabra, Nappa siguió su ejemplo, aplastando su explorador con un fuerte apretón hasta que también quedó reducido a escombros sin valor. Con los exploradores ahora eliminados, Vegeta se lanzó al aire, volando sobre el paisaje desconocido de Namek. El príncipe Saiyan no miró hacia atrás ni esperó a Nappa, sabiendo que su subordinado lo seguiría. No tenía ningún destino en particular en mente. Simplemente esperaba tropezar con algo, cualquier cosa, que pudiera proporcionar información, ya sea una pista sobre las Dragon Balls o el propio Freezer. En su situación actual, sabía que permanecer estacionario era la peor decisión estratégica que podía tomar. Mientras volaba, el príncipe Saiyan se llevó la mano a la barbilla mientras pensaba. Cuanto más consideraba su situación, más sospechaba que su lugar de aterrizaje no era una coincidencia. Las cápsulas de ataque de Freezer Force estaban equipadas con secuencias de aterrizaje controladas por IA, meticulosamente programadas para maximizar la probabilidad de un aterrizaje seguro y óptimo. La IA interna de cada cápsula estaba destinada a ser infalible, eliminando errores operativos y garantizando que los guerreros aterrizaran en posiciones estratégicamente ventajosas. Sin embargo, con el control tiránico de Zarbon sobre la tecnología de Freezer Force, ¿qué tan difícil podría haber sido para él alterar sus coordenadas de aterrizaje? Habría sido una cuestión simple para Zarbon reprogramar sus cápsulas para que aterrizaran en un área más remota y aislada, lejos de cualquier punto estratégico u objetivo clave. La estrategia de Zarbon era clara: aislarlos, privarlos de sus ventajas tecnológicas y hacer que su tarea fuera lo más ardua posible. Vegeta se sobresaltó de repente ante una horrible comprensión. Si Zarbon podía manipular su trayectoria, ¿no podría haber hecho que su viaje fuera más letal? Tragó saliva con fuerza, los músculos de su mandíbula se tensaron. Solo ahora comprendió por completo que Zarbon podría haberse deshecho de ellos de 1.000.000 de formas diferentes durante su viaje hasta allí. Las imágenes pasaron por la mente de Vegeta.
las cápsulas desplazándose hacia una estrella, precipitándose hacia un agujero negro, o simplemente siendo programadas para autodestruirse en el vacío infinito del espacio. Apretó los puños con fuerza, sus nudillos se pusieron blancos, mientras procesaba la comprensión de tener su vida a merced de otro, una vulnerabilidad a la que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba sujeto. Pero, considerando lo pragmático que Vegeta sabía que era Zarbón, el hermafrodita ya debería haberse deshecho de ellos en silencio. En verdad, no había suficientes personas que se dieran cuenta de que, si bien el reinado de Freezer había sido inquebrantable, no se había debido únicamente a la fuerza de Freezer. Incontables disidentes y desafiantes habían sido eliminados de manera preventiva y silenciosa por Zarbón, sin ninguna posibilidad de resistirse, antes de que tuvieran la oportunidad de atraer la atención de Freezer. Pensar que casi se había convertido en uno de esos fracasos sin nombre, solo otra estadística que Freezer ni siquiera se molesta en saber. Sin embargo, Zarbón no había actuado. Y ese hecho lo decía todo. Para Vegeta estaba claro que Freezer debía haberle ordenado a Zarbón que los mantuviera con vida, al menos por el momento. ¿Pero por qué? La respuesta le llegó rápidamente con una claridad enfermiza. Freezer siempre había disfrutado de su dominio sobre la raza Saiyan, y mantenerlos con vida debe haber sido su forma de mostrar su triunfo, burlándose de ellos con su impotencia antes de dar el golpe final. Freezer quería restregarles su inmortalidad en la cara como un insulto final a la raza Saiyan. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Zarbón, Vegeta probó la debilidad. El hecho de que Zarbón tuviera que recurrir a sabotear su equipo y manipular sus coordenadas de aterrizaje significaba algo en sí mismo. Si el tirano ya había alcanzado su codiciada inmortalidad, entonces sus exploradores habrían estado en perfectas condiciones de funcionamiento para acelerar su llegada. De hecho, sus cápsulas de ataque podrían incluso haberlos llevado directamente a Freezer. Para Vegeta, la lógica ahora estaba clarísima. Freezer aún no había alcanzado la inmortalidad, lo que explicaba por qué Zarbón previó la necesidad de tácticas dilatorias. Y si ese era el caso, entonces el siguiente movimiento de Zarbón era, TSK, Vegeta chasqueó los dientes de nuevo con fastidio, su voz cortando el rugido del viento. Van a enviar a alguien para que nos detenga. Dadas las circunstancias, es probable que sea Kui. Mientras volaban uno al lado del otro, Nappa le lanzó a Vegeta una mirada de pura confusión. Levantó un dedo y abrió la boca como para hacer una pregunta, pero las palabras parecían estar atascadas en su garganta. Era evidente que no podía comprender cómo Vegeta había llegado a esa conclusión, cómo su príncipe había saltado del punto A al punto B con tanta seguridad. ¿Cómo lo supiste? ¿Sentiste a alguien? No, respondió Vegeta sin rodeos. Pero ese desperdicio de espacio mostrará su rostro eventualmente. Nappa emitió un sonido de comprensión, aunque estaba claro por su expresión que no lo sentía, en realidad no entendía nada. Vegeta no tenía intención de dar más detalles. O Nappa lo descubriría o no. Vegeta no podía perder el tiempo en explicarlo, especialmente cuando todavía estaban bailando en las palmas de Zarbón. El hecho era que Vegeta podía concluir con cierta confianza que Zarbón estaba al tanto de su presencia en Namek. Con lo concentrado que estaba Zarbón en ganar tiempo para Freezer, la posibilidad de que sus cápsulas de ataque aterrizaran sin ser detectadas era escasa, si no imposible, dada la meticulosa supervisión de Zarbón. Esto significaba que cada momento perdido lidiando con los subordinados de Freezer era un momento perdido en su búsqueda de las Dragon Balls. Sin embargo, un detalle crucial amenazaba con quemar los planes cuidadosamente trazados de Zarbón. Vegeta ahora podía controlar su energía. Con su sentido ki a su disposición, la ausencia de un explorador era simplemente un inconveniente en lugar de una desventaja paralizante. Aunque su alcance no era tan grande como el de un explorador, era suficiente para evitar que vagaran a ciegas por el planeta. Esta asimetría de información sería la mayor arma de Vegeta contra Zarbón. Sin embargo, mientras Vegeta contemplaba cómo aprovechar su nueva habilidad, su atención se desplazó hacia Nappa. Con una mirada de reojo, examinó a su camarada, examinándolo de cerca. ¿Sentido del ki? Preguntó simplemente. Trabajando en ello, Vegeta sacudió la cabeza en respuesta a la respuesta decepcionante de Nappa, aunque supuso que no podía culparlo demasiado. Dominar el sentido del ki no era una hazaña pequeña, especialmente para alguien como Nappa que nunca lo había experimentado antes. En contraste, Vegeta mismo había desbloqueado la habilidad al borde de la muerte, en una situación en la que la había necesitado desesperadamente para sobrevivir. En retrospectiva, supuso que las circunstancias de su propio despertar lo habían malcriado un poco.
Los sentidos de Vegeta se agudizaron de repente. Sus ojos se entrecerraron en concentración cuando detectó una señal de energía acercándose a ellos de manera constante, directamente frente a ellos. Frunció el ceño. Solo su suerte, con un gesto silencioso hacia Nappa, Vegeta hizo una señal de precaución, con sus sentidos en alerta máxima mientras continuaban su vuelo. En poco tiempo, la fuente de la señal de energía se fue acercando gradualmente hasta que fue visible para los Saiyajin. Al unísono, Vegeta y Nappa se detuvieron, esperando pacientemente la llegada del recién llegado. Para sorpresa de nadie, era Cui. El alienígena de piel púrpura se detuvo a poca distancia de Vegeta y Nappa, su mirada los recorrió con arrogancia. El rastreador en la cara de Cui destelló y emitió un pitido antes de quedarse en silencio, habiendo cumplido su objetivo de guiar a su usuario directamente a sus objetivos previstos. El mundo contuvo la respiración cuando los tres se miraron a los ojos, la tensión aumentó. Vaya, qué coincidencia, verlos a ustedes dos idiotas otra vez, se burló Cui, el sarcasmo goteaba de cada palabra. Desobedecer a su comandante de equipo de una manera tan descarada, como huir, es una ofensa militar castigada con la muerte, ¿sabes? Esa no es tu decisión, Cui, replicó Nappa, su voz cargada de desprecio mientras prácticamente escupía el nombre del alienígena. Un sonido de bufido burlón escapó de la nariz de Cui. Tal vez no, pero el comandante Zarbon y Lord Freezer ciertamente podrían. Después de varios momentos de tenso silencio, la paciencia de Cui se agotó. Con un resoplido exasperado, habló, impaciente. Escuche, todos somos gente ocupada, así que podemos dejar de jugar y de hablar tonterías. El general Zarbon ya me informó de todo durante mi viaje aquí, así que estoy muy consciente de lo que ustedes dos, idiotas, hicieron. Los brazos de Cui estaban firmemente plantados en sus caderas mientras se dirigía a los guerreros Saiyan. No puedo creer que ustedes dos hayan tenido las agallas de ir y desafiar a Lord Freezer. Conspirar para asesinar a nuestro señor e ir tan lejos como para intentar reclutar a alguien, ¿en serio? ¿Ustedes dos se han cansado de vivir, es eso? Vegeta se burló. No me sorprende que eso fuera lo que Zarbon les dio de comer. Siempre se suponía que serías un soldado raso, ese era tu límite, dijo con calma. Luego, en un cambio abrupto, Vegeta se puso anormalmente serio, su voz se volvió profunda. Nunca has entendido nada de verdad. Cui se erizó, su ira estalló. Nunca he entendido nada. Bájate de tu pedestal, Vegeta. ¿No estás haciendo esto porque estás molesto por la destrucción de tu gente por ese meteorito? Bueno, supéralo. La voz de Cui aumentó tanto en volumen como en furia. ¿Crees que eres el único que ha visto morir a toda su raza? Hemos exterminado a una buena cantidad de personas y hemos creado a algunas de esas personas nosotros mismos. No eres jodidamente especial. Como dije, nunca has entendido nada de verdad. La voz de Vegeta permaneció desapasionada. Sin embargo, detrás de la fachada de calma, había un rastro de ira helada. Miró a Cui con frialdad. Vegeta sabía mejor que nadie el peso de sus cargas. La muerte de la raza Saiyan, los restos destrozados de su honor y el juramento incumplido que le hizo a su pueblo. Vegeta comprendió que estos fracasos eran su talón de Aquiles, en el sentido de que eran las cadenas que lo ataban a su pasado y dictaban su futuro. Pero al mismo tiempo, estas debilidades también eran sus fortalezas, porque eran su fuerza motriz, su determinación de seguir luchando incluso frente a la muerte. Lo definían. Lo mantenían con vida. Cada vez que Vegeta escuchaba el gemido cósmico que marcaba el fin de su pueblo, sentía que su voluntad se volvía inquebrantable. Ese chillido cósmico profano era un sonido que había grabado en su alma, un recordatorio constante de quién era y lo que necesitaba lograr. Si no podía ascender como rey y liberar a su pueblo antes de su fin prematuro, entonces honraría su voto y cumpliría sus deseos póstumamente en su memoria. Ese era su deber como su príncipe. Y en cuanto a la última parte de la declaración de Cui, ¿y qué? Él no era un buen hombre y nunca había afirmado serlo. El camino que había recorrido estaba manchado de sangre y oscuridad. Sus manos manchadas por las incontables atrocidades que había cometido. Incluso sin Freezer en la imagen, él habría cometido esos mismos actos, solo en nombre del Imperio Saiyan. Sin embargo, Vegeta nunca había huido ni huiría de sus problemas. Nunca había eludido las consecuencias de sus acciones y siempre las había enfrentado sin pestañear. Si otros buscaban vengarse de él, que así fuera. Había aceptado el desafío. Si Cui creía que las meras palabras podían socavarlo, entonces Cui nunca lo había entendido en absoluto.
Hacía mucho que había dejado de preocuparse por las opiniones de los demás, ya fuera Kui o cualquier otra persona. Su camino era suyo y lo haría sin vacilar, sin importar lo que los demás pudieran decir, porque él era Vegeta, el príncipe de todos los Saiyajin. Muy por encima de los serenos campos azules de Namek, el rostro de Kui se retorció de ira ante el tono despectivo en las palabras de Vegeta. Siempre has sido así. Arrogante y despectivo. 19.000, ¿recuerdas? Soy más fuerte que tú. ¿Qué te da el derecho de ser tan alto y poderoso cuando no eras más que un príncipe fracasado que ni siquiera podía? Cállate la boca. Gritó Nappa con indignación justificada, incapaz de tolerar más insultos dirigidos a su príncipe. No te pases de la raya, Kui. Si quieres arreglar las cosas, hagámoslo. Pero deja que la historia quede en el pasado, donde pertenece. Vegeta miró de reojo a Nappa, con pensamientos desconocidos arremolinándose en sus ojos. No interrumpas cuando los adultos están hablando. La voz de Kui destilaba veneno mientras cambiaba de objetivo. ¿Crees que eres un crack, Nappa, solo porque eres el lacayo de Vegeta? Zabón me dijo que no matara a Vegeta, pero no dijo nada sobre ti. La mandíbula de Nappa se tensó, pero antes de que pudiera responder, Kui insistió, derramando su veneno con desenfreno imprudente. Tú también eres un problema, Nappa. Eres tan arrogante como Vegeta. Tu nivel de poder era de apenas 5.000. 5.000. Fue patético. Y, sin embargo, ¿crees que puedes pavonearte y hablarme como a un igual? La cara de Kui se sonrojó por lo fuerte que gritó. ¿Crees que ser un general Saiyan significa ser un idiota en la fuerza Freezer? Tú, comenzó Nappa, pero Kui lo interrumpió nuevamente. He visto los registros del Imperio Frío sobre esa guerra tufle que ustedes, los Saiyans, libraron. Sé por qué pasaste de ser un instructor pacífico de la academia y un comandante reacio al despiadado general de la sangre. Fue por tu esposa, ¿no? Fuiste demasiado débil para protegerla a ella, a esos estudiantes y a la academia de los tufles, y por eso todos murieron gritando y chillando dentro de esos pasillos por tu culpa. Y entonces, como para retorcer el cuchillo aún más profundamente, Kui asestó su golpe final. Apuesto a que tu esposa gritó tu nombre mientras moría bajo la crueldad de los tufles. Apuesto a que tu nombre fueron sus últimas palabras, mientras rogaba a su otra mitad que viniera a salvarla. Pero su esposo ni siquiera pudo hacer eso. Solo una excusa lamentable para un hombre que ni siquiera pudo proteger a su propia familia. Con esas palabras, Kui se quedó en silencio, su pecho subía y bajaba por el esfuerzo mientras luchaba por recuperar el aliento. La atmósfera a su alrededor pareció congelarse, envolviendo a los tres guerreros en un sofocante manto de silencio opresivo. Por un momento, Vegeta se quedó inmóvil, sus ojos se abrieron con incredulidad ante la pura audacia de las crueles palabras de Kui. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Los insultos eran una cosa, pero lo que Kui había hecho, maldita sea. Kui había cruzado una línea, no, eso no era correcto. Kui no solo había cruzado la línea. La había pasado corriendo después de cagar en ella. Incluso Vegeta, con todo su orgullo y arrogancia, nunca había abordado un tema tan tabú por respeto a la privacidad de Nappa. Vegeta no dudaba de que Nappa abandonaría todo decoro incluso si hubiera sido él, el príncipe, quien dijera esas palabras. Y, sin embargo, allí estaba Kui, tirando la precaución por la ventana. En ese momento, una inmensa oleada de energía golpeó a Vegeta desde un costado, lo que hizo que mirara rápidamente en dirección a Nappa. Efectivamente, Nappa estaba envuelto en un aura de poder violenta y brillante, con gruesos rayos crepitando a su alrededor. La expresión del general Saiyan era más que atronadora, y todo su cuerpo temblaba con una ira desenfrenada. Pero tal vez, ira no era una palabra adecuada para describir el estado actual de Nappa. Sintiendo el peso de la mirada de Vegeta, Nappa giró para enfrentarla de frente y habló, con una voz plana y carente de emoción. Esta pelea es mía, Vegeta. La necesito. Vegeta abrió la boca, pero Nappa lo interrumpió antes de que pudiera hablar. No. Con el debido respeto, Vegeta, cállate. Voy a luchar contra él y no vas a detenerme. Vegeta levantó una ceja ante el descaro de Nappa. No había tenido intención de detener esta batalla en primer lugar, no cuando el honor de su subordinado había sido pisoteado, pero incluso si hubiera considerado la idea, la resolución de Nappa habría puesto fin a la misma. Todo lo que había querido decir era que no tenían tiempo para jugar. Después de un breve momento de contemplación, Vegeta asintió. 15 minutos, gruñó.
Y no esperes que me lances si has mordido más de lo que puedes masticar. Había dejado clara su postura. Nappa tendría la oportunidad de demostrar su fuerza y honor en combate, pero Vegeta no intervendría. No habría mucho sentido en la batalla si lo hiciera, y Vegeta sabía que Nappa prefería enfrentar sus desafíos sin ninguna ayuda de todos modos. Nappa, que había vuelto a centrarse en Kui en el momento en que Vegeta asintió, detuvo su movimiento. En el breve silencio que siguió, Nappa consideró brevemente las palabras de Vegeta. ¿Me enterrarás si muero? El tono de Nappa era solemne, pero la ira hirviente que hervía justo debajo de la superficie tranquila era más que evidente. Vegeta se burló de la pregunta de Nappa. ¿Has hecho algo deshonroso sin mi conocimiento? Si no, no hay necesidad de buscar una validación innecesaria. Ya sabes la respuesta. La importancia de la respuesta de Vegeta no pasó desapercibida para ninguno de los Saiyans presentes. Dentro de la cultura Saiyan, el entierro tenía un inmenso significado, casi sagrado, y la promesa de un entierro realizado personalmente por la familia real reinante se consideraba un honor más allá de los honores, un reconocimiento de valor y sacrificio que pocos podrían esperar alcanzar. Era un privilegio reservado para los guerreros más valientes. Incluso Raditz, como uno de los 3 Saiyans sobrevivientes conocidos en todo el universo, no recibió tal distinción de Vegeta. Simplemente no era digno. Si hubiera sido el caso de que Raditz lo mereciera, entonces Vegeta habría localizado personalmente su tumba en la tierra y habría llevado a cabo un nuevo entierro de acuerdo con la tradición Saiyan. Pero, por supuesto, ninguno de los Saiyan necesitaba palabras para entender esto. Sin mirar atrás, Nappa reconoció la promesa de Vegeta con un pulgar hacia arriba. Luego, relajó sus músculos y cerró los ojos. En medio del silencioso intercambio entre Vegeta y Nappa, la mueca de desprecio de Kui permaneció fija en su lugar, una máscara de desprecio mientras observaba la escena que se desarrollaba. Oh, qué miedo, general de sangre. Supongo que me vendría bien un poco de calentamiento, aunque debería considerar lo que quiere en su lápida ahora porque no habrá más oportunidades después de esto, se jactó Kui, flexionando los brazos y estirándolos. Le mostraré lo que realmente significa 19.000, señor. 13.000. Pero Nappa permaneció en silencio, su expresión inescrutable mientras mantenía los ojos cerrados. Para él, este ya no era momento para bromas ociosas o posturas sin sentido. Era hora de violencia y derramamiento de sangre. ¿Kui quería al general de sangre? Bien, puede complacerlo. Con un movimiento de su mente, se deshizo de las capas de su identidad como una serpiente que muda su piel, dejando de lado los títulos y roles que lo habían definido por mucho tiempo. Se había ido la identidad del instructor estrella de la academia, se había ido la identidad del general Saiyan, se había ido la identidad del teniente de confianza de Vegeta. Entonces, finalmente, Nappa se deshizo incluso de la identidad de Nappa y, en su lugar, se puso una capa maltratada y milenaria de sangre y muerte. ¿Quién era exactamente el general de sangre de la raza Saiyan? Él era la muerte. Los ojos de Nappa se abrieron de golpe, brillando con un vacío aterrador. Su mirada, una vez vibrante e intensa, ahora se parecía a un abismo, carente de cualquier rastro de emoción o humanidad. Era como si la esencia misma de Nappa se hubiera consumido, dejando atrás nada más que un recipiente de pura destrucción. Y así, por primera vez en 33 largos años desde la guerra Tsufur, el legendario general de sangre de la raza Saiyan descendió al campo de batalla una vez más. El general de sangre no perdió ni un segundo. Inmediatamente hizo aflorar las 13.000 unidades de su poder y desapareció en un destello de relámpago brillante al mismo tiempo. La aldea namekiana, los gemidos de miedo llenaron el aire mientras los namekianos se agrupaban, arreados hacia un área confinada bajo la amenaza de las armas. Se acurrucaron juntos, algunos temblando de miedo, otros protegiendo a los más vulnerables y algunos gruñendo desafiantes, aunque ninguno se atrevió a resistirse. Los numerosos cuerpos sin vida de sus parientes esparcidos por todos lados sirvieron como un sombrío recordatorio de la inutilidad de la resistencia. Frente a ellos se encontraban dos figuras imponentes. Una era una alienígena gorda, rosada y puntiaguda con un comportamiento cruel y amenazante, agarrando dos Dragon Balls bajo sus enormes brazos. A su lado estaba una belleza verde con largos mechones esmeralda, sosteniendo una tercera Dragon Ball con gracia casual. La pareja exudaba un aura de poder que intimidó a los namekianos reunidos hasta la sumisión. Entre los dos, un trono flotaba sobre el suelo, sostenido por una tecnología más allá de la comprensión de los namekianos. En ese trono se encontraba sentada una figura que irradiaba una presencia opresiva que oprimía a los aldeanos.
Reclinado casualmente en su trono flotante, Freezer escudriñó a los aldeanos con ojos fríos y apáticos. Su cola se movía perezosamente detrás de él y sus dedos tamborileaban con un ritmo lento y siniestro en el apoyabrazos. Se dirigió a los namekianos apiñados con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Saludos, namekianos», dijo Freezer, su voz suave y engañosamente gentil. «Soy Freezer, el emperador del universo del norte. Estoy aquí para solicitar cortésmente su cooperación con respecto a un objeto en particular con el que estoy seguro que están familiarizados». Los aldeanos temblorosos intercambiaron miradas temerosas. El anciano Mori, con el rostro surcado por la edad y la preocupación, reunió su coraje y se separó del grupo, enderezando su postura mientras asumía su lugar legítimo como su representante. ¿Y qué objeto podría ser ese?, preguntó, con voz tranquila, a pesar del miedo que se retorcía en su estómago. Vamos, todos somos seres inteligentes, así que no perdamos tiempo precioso. La voz de Freezer adquirió un tono escalofriante mientras la sonrisa se desvanecía lentamente de su rostro. Echa un vistazo a los objetos que sostienen mis lugartenientes, ¿te parecen familiares? Además, ten en cuenta la sangre de tus hermanos empapando la tierra a tu alrededor. Con eso en mente, ¿te gustaría adivinar qué estamos buscando? Las Dragon Balls. Entonces, los dientes de Mori rechinaron mientras forzaba las inevitables palabras. Aplausos lentos y sarcásticos llenaron el aire mientras una sonrisa burlona volvía a aparecer en el rostro de Freezer. ¡Excelente! Debe ser un genio del más grande calibre, dijo Freezer con un elogio sincero. Inclinándose hacia adelante en su trono, su sonrisa se volvió depredadora. Ahora, estoy más que seguro que albergas uno, así que ¿por qué no nos ahorras a todos algo de tiempo y nos entregas la Dragon Ball que tienes, eh? Sería una pena que se derramara más sangre hoy. A pesar de la inmensa presión sobre sus hombros, Mori logró mantener la compostura, aunque tragó saliva con fuerza, con la mente acelerada. Sabía que ceder significaba entregar el destino de su gente a este monstruo, pero la resistencia parecía igualmente inútil, al menos para los reunidos aquí. Los más fuertes entre nosotros regresarán pronto. No te permitirán marcharte sin enfrentar las consecuencias. En el fondo, los namekianos murmuraron su apoyo, sus palabras de acuerdo se extendieron entre la multitud. La esperanza y el orgullo se extendieron entre ellos ante la mención de los guerreros más fuertes de su tribu. Fantástico. Bien por ti, dijo Freezer con indiferencia, ignorando por completo las palabras de Mori. De todos modos, te estoy ofreciendo un trato único. Verás, soy amable por naturaleza y detesto ver derramamientos de sangre sin sentido. Así que mientras, alto, villano. 3 namekianos aterrizaron en un movimiento sincronizado, pequeñas columnas de polvo se levantaron a su alrededor. El sol arrojó una luz dramática sobre la escena mientras el polvo se dispersaba con una explosión de su energía, revelando al trío en varias poses heroicas. Estamos aquí para... 3 rayos púrpuras atravesaron el aire casi simultáneamente, cegadoramente rápido. Momentos después, 3 cuerpos inmóviles se desplomaron en el suelo con un ruido repugnante, su piel verde ya se estaba carbonizando alrededor de los bordes de las heridas fatales. La sangre se extendió por el suelo agrietado y estéril, mezclándose con el olor a carne quemada que rápidamente impregnó los alrededores. Ninguno del trío namekiano sabía cómo había muerto. Siguió un silencio sepulcral. Freezer se sentó en su trono con una sonrisa cruel mientras observaba su obra con interés distante. Retiró su dedo extendido y tosió elegantemente en su mano. Mis disculpas por la violencia, pero odio que me interrumpan. Es mi manía, ya ves. Por otra parte, interrumpir a los demás también es bastante grosero, ¿no estás de acuerdo?, dijo Freezer, sonriendo. Como estaba diciendo antes de que me interrumpieran tan groseramente, no soy una persona cruel por naturaleza y odiaría ver un derramamiento de sangre sin sentido. Permíteme tomar prestadas las Dragon Balls sin resistencia, y no habrá más necesidad de más disgustos. Sin embargo, Mori apenas podía escuchar al demonio frente a él. El mundo parecía cerrarse a su alrededor. El hombre se quedó clavado en él, formando un túnel de incredulidad y horror. Se quedó clavado en el suelo, con los ojos fijos en los cadáveres, enfriándose de algunos de sus guerreros más poderosos y prometedores. Estaban tirados en el suelo, con sus ojos sin vida mirando fijamente al cielo. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de hacer nada. No podían hacer nada. Él no podía hacer nada. Su cuerpo temblaba de desesperación mientras intentaba aceptar la realidad. Había pasado por innumerables dificultades, pero esto estaba más allá de la comprensión.
Podría haber intentado luchar junto a los 3 guerreros, tal vez incluso se hubiera esforzado por destruir esas máquinas que estaban usando para rastrear de alguna manera las Dragon Balls o a sus hermanos. Pero ahora, se dio cuenta de que era inútil. Cualquier resistencia solo serviría como la excusa que necesitaban para masacrar a todos los que estaban detrás de él. En ese momento, Mori sintió la aplastante carga del liderazgo. Podía sentir las miradas de los aldeanos restantes sobre él, sus miedos, sus silenciosas súplicas de guía, de protección. El futuro de su aldea y la frágil esperanza de su supervivencia, todo descansaba sobre sus hombros. Y, sin embargo, no tenía nada que ofrecerles. Frente a este monstruo, esta encarnación del poder despiadado, ¿qué opciones tenían? Sus manos se apretaron en puños a sus costados, los nudillos se blanquearon por la tensión. La desesperanza se apoderó del corazón de Mori con un agarre de hierro, lo que hizo que se desplomara, su postura se hundiera en una derrota total. No tenía mucho sentido resistirse cuando el enemigo poseía plenamente la capacidad de masacrarlos a todos y saquear las Dragon Balls. Con una diferencia de poder tan grande, toda esta conversación era inútil. Si la resistencia era inútil, entonces, como anciano, tenía la responsabilidad de garantizar que sobrevivieran tantos como fuera posible. Ese era su deber. ¿Perdonarás a la aldea si entregamos la Dragon Ball? La voz de Mori era tensa, cada palabra estaba cargada de tensión, pero con un dejo de resignación en su interior. La sonrisa de Freezer se ensanchó al observar la visible derrota de Mori. Ah, ahí está, ronroneó, su voz rebosaba de satisfacción mientras golpeaba rítmicamente el panel de control de su trono con su dedo índice. ¿Por qué no? Me siento generoso. Después de todo, odiaría que este hermoso planeta sufriera más de lo que ya ha sufrido. Mori respiró profundamente y cerró los ojos. Sabía que ni siquiera entregar la Dragon Ball podría salvarlos, pero tenía que intentarlo. Por el bien de su gente, tenía que aferrarse al más mínimo atisbo de esperanza. Luego, volvió a abrir los ojos y extendió la mano. Ante los ojos vigilantes de la fuerza de Freezer, Mori trazó un símbolo arcano en el aire, sus movimientos precisos. El símbolo brilló con una luz suave y etérea, y con un destello, una gran bola naranja comenzó a materializarse dentro de sus manos. La esfera se reveló gradualmente en la mano de Mori como si estuviera siendo borrada de la existencia por un borrador, pero al revés. Ignorando las protestas detrás de él, Mori levantó la ahora sólida Dragon Ball hacia Freezer. ¡Oh! ¡Maravilloso! Freezer aplaudió el espectáculo de magia, genuinamente encantado. Dado su poder, Freezer no era ajeno a la energía y había visto más tecnología de la que quería recordar, pero la verdadera magia seguía siendo una rareza, digna de mención. Incluso para alguien de su posición, lo místico y lo arcano no se encontraban comúnmente, lo que hacía de este momento un regalo poco común. Freezer dirigió sus ojos a su derecha, dirigiendo sus intenciones hacia Zarbon con una sutil inclinación de cabeza. Atento como siempre, Zarbon comprendió de inmediato la orden silenciosa de su señor y se movió para poner en práctica la voluntad de Freezer. Zarbon caminó con gracia hacia Mori. Con un respetuoso asentimiento hacia el anciano, extendió la mano y recuperó la Dragon Ball de la mano extendida de Mori. Muchas gracias, dijo Zarbon, sus palabras de gratitud sorprendieron a Mori. El hermoso hombre se giró, su largo cabello suelto atrapó la luz mientras regresaba hacia Freezer. Le presentó la Dragon Ball a Freezer sin fanfarrias. Freezer tomó la Dragon Ball en su mano y la examinó con ojo agudo, mirando dentro del orbe desde todos los ángulos. Las 4 estrellas en su interior brillaban con una luz de otro mundo, reflejando el resplandor de los 3 soles de Namek y arrojando un suave resplandor sobre las facciones de Freezer. Freezer sonrió, gratamente sorprendido una vez que confirmó que era el artículo genuino. Uno de los ancianos namekianos anteriores que rechazó su primera oferta había intentado negociar la información sobre cómo verificar la autenticidad de las Dragon Balls, con la esperanza de que salvara las vidas de sus hijos. Lamentablemente, no fue así. Estoy sorprendido, namekiano. Debo admitir que, después de todo, tal vez haya algo de sabiduría entre los de tu especie, comentó Freezer, redirigiendo su atención a Mori. Eres el primero en tomar la decisión correcta y aceptar mi oferta inicial. Puedo ver que el título de anciano es bien merecido. Posees la sabiduría para reconocer cuándo capitular y admitir la derrota, lo que, debo admitir, es un soplo de aire fresco. La sonrisa de Freezer se ensanchó, revelando los bordes afilados de sus dientes. No has bueno, anciano. A diferencia de los demás, no tendrás que aprender que no hago una segunda oferta.
Moori se puso rígido ante las palabras de Freezer, la confirmación de sus sospechas sobre el destino de sus parientes le envió un escalofrío por la columna vertebral. Sintió la inconfundible sensación de frío arrastrándose por sus venas, y una oleada de náuseas surgió de su garganta. Así que por eso no hubo advertencia, se dio cuenta con una sensación de hundimiento. Todas las demás aldeas deben haber sido aniquiladas hasta el último hombre y niño. El pensamiento atravesó su corazón como una daga. ¿Cuántas vidas se habían perdido? ¿Cuántas familias destrozadas? Todo a manos de este tirano despiadado. Pero a pesar de su dolor, Moori entendió que no podía permitirse el lujo de mostrar debilidad. Debía soportar, por el bien de su gente. Dado que el cambio de propietario de Dragon Ball era inevitable, dada su incapacidad para detener al enemigo, su único objetivo ahora era asegurar que la mayor cantidad posible de su gente sobreviviera. Solo una vez que sobrevivieran, el Moori se sobresaltó sorprendido cuando una voz joven y furiosa resonó a su lado. Era Musin, uno de los dos niños que había protegido detrás de él, que había salido de su protección sin que él se diera cuenta. El pequeño cuerpo del niño tembló de ira, sus ojos ardían de indignación. No te saldrás con la tuya. El gran hermano Nail es un héroe. Te derrotará y vengará a todos. Musin gritó su desafío al tirano mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Es inútil incluso si recolectas todas las Dragon Balls. Tendremos la última palabra porque el dragón sagrado Porunga no responderá a cosas como, la mano de Moori se movió a la velocidad del rayo y se estrelló contra la boca de Musin, silenciando las siguientes palabras. Pero ya era demasiado tarde, el daño ya estaba hecho. Freezer se dio cuenta y no estaba contento. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.